para darle la bienvenida a una persona que yo admiro muchísimo desde hace muchos años, desde que él pues inicia esta labor tan importante en la revista electrónica Polemón. Yo le he tenido mucho aprecio a su trabajo, muchísima admiración desde hace muchos años. Le quiero dar la bienvenida al director de ahora de Regeneración, a nuestro querido Jorge Gómez Naredo. Colega, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Toño? Un gusto estar aquí con ustedes en Sin Censura. Un gusto definitivo tener aquí a Jorge. Pues bien, aquí listos para platicar de muchos temas, querido Jorge. ¿Qué te parece que empezamos? Obviamente vamos a hablar de estos 2 años de gobierno. Ya lo había hablado, ya lo habías platicado ayer con Vicente Serrano, pero hay algunas cosas en las que creo que debemos profundizar un poco, especialmente por esta nueva idea periodística que tú planteas. Para muchos la revista Polemón es la revista electrónica Polemón, ¿no? Pues es un parteaguas de lo independiente en los medios de comunicación en estos momentos. Y llegas ahora a Regeneración lleno de críticas, lleno de ataques, lleno de problemáticas a tu alrededor, ¿no? No que tú las traigas, sino que, bueno, los medios de comunicación tradicionales te dieron duro. La pregunta aquí es, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿es legítimo que un periodista tenga ideología? Bueno, primero muchas gracias también por tus palabras, Toño. Yo también te aprecio mucho y aprecio mucho el espacio de Sin Censura. Respecto a lo que me preguntas, yo creo que todos tenemos ideología, es decir, todas las personas tienen una forma de ver, tienen una historia, tienen unas fobias, tienen unas filias. Entonces, pues es clarísimo que cualquier periodista tiene algún tipo de simpatía o antipatía por algún proceso político, por algún personaje o por algún hecho. Entonces, esta cuestión que se nos ha vendido mucho y que se ha transformado como una cuestión a seguir, ¿no? Como lo máximo que puede lograr un periodista, que es la objetividad, me parece que es un problema en cuanto a la labor periodística, porque todos de una u otra forma tenemos algún tipo de ideología y algún tipo de convicción. Entonces, a lo que nosotros podemos llegar es a hacer un trabajo serio, a hacer un trabajo informado, a seguir, digamos, los principios básicos del periodismo, pero evidentemente también en el periodismo hay muchísimos géneros, ¿no? Está la nota, está la opinión, está el reportaje, está la crónica, está la entrevista, y entre esos muchos géneros, pues uno puede jugar con algunos de ellos, puede estar en uno, puede irse al otro, pero siempre tratando de ser honesto con quiénes son, digamos, los máximos, pues digamos, la parte que uno debe siempre respetar, que son a las audiencias, ¿no? Si uno es honesto, puede estar la gente a favor o en contra de uno, pero uno es honesto con eso que hace. Y yo pienso que muchísima gente, muchísimos periodistas de este círculo, de estos señores que creen que son los únicos periodistas, que son las únicas personas que puedan hacer periodismo, que por ejemplo el caso de Carlos Marín, ¿no? Con este artículo terrible junto a Juncal, pero muchísimos otros que piensan más o menos igual, ¿no? Es decir, nosotros somos los únicos periodistas y los únicos que tenemos voz y los únicos que debemos salir a los medios porque somos los únicos calificados, pues en realidad es un engaño, porque además muchísimos de estos que tienen este discurso durante años se beneficiaron del poder, y no se beneficiaron en un sentido de que te vendo publicidad tú como gobierno, sino que se beneficiaron para apoyar, para a partir de transacciones económicas beneficiar a un grupo político o atacar a otro grupo político, ¿no? Entonces, esta cuestión de la objetividad me parece que es algo que es un no debate, es decir, que ni siquiera se debería de plantear. Y la otra es que estos señores que dicen que son los únicos que pueden hacer periodismo no tienen ninguna calidad moral para, una, apropiarse ellos de solamente ese término, y dos, atacar a todos los demás que de una u otra forma estamos haciendo una labor comunicativa y una labor de información, ¿no? Y además yo creo que ellos están muy enojados porque las audiencias ahora sí tienen voz y ahora sí tienen la capacidad de decir: yo apago la tele y me voy a ver Sin Censura, o yo
cierro mi periódico de Reforma y me voy a abrir una página como Polemón o como muchas otras que hay, ¿no? Entonces yo creo que este proceso les molesta muchísimo y ahora lo estamos viendo con estas columnas incendiarias y con estas agresiones que dan pues a muchísimos medios de comunicación y a muchos comunicadores que pues están haciendo un esfuerzo porque un esfuerzo honesto por informar a la población sobre lo que sucede en el país. Yo en lo personal, Jorge, considero que como periodistas sí podemos tener ideología, que en efecto tenemos que plantear la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero podemos tener comentarios muy subjetivos. Estoy convencido en esto de que muchas veces, ¿no? Cuando en los medios de comunicación tradicionales nos dicen periodismo objetivo es imposible, a menos que sea una agencia de información, eso es absolutamente imposible. Si se tiene un noticiario, pues se hace un comentario y ese comentario tiene mucha subjetividad y se vale en el periodismo, ¿no? Se vale el editorial, la columna, el artículo de opinión, el análisis, eso siempre es importante. La crítica para ti es que al ser director de un medio de comunicación tendría cierta afinidad con el presidente López Obrador, pero creo que la crítica de los que la hacen en los medios de comunicación tradicionales es un tanto hipócrita, si me lo permites decir. Creo que ellos, como bien lo mencionas, desde sus trincheras informativas, han favorecido a uno y otro presidente, han favorecido a uno y otro político, que en la realidad, así como nos lo plantean, así como lo vemos, así como lo tenemos en estos momentos, destruyeron a México. Sí, no, y además crearon un sistema mediático muy ruin, ¿no? Un sistema mediático donde obedecían prácticamente lo que se decía desde el poder político, especialmente también del poder económico, porque son grupos económicos muy fuertes. Quizá no tienen lealtades a grupos políticos, sino a grupos económicos. Y claro, esos grupos económicos han visto afectados sus intereses, sus beneficios, este sentirse dueños de todo lo que sucedía en el país, de todo México, con la llegada de un gobierno que simplemente, pues, plantea una relación más justa una relación más justa en todo el país, ¿no? Entonces, sí creo que se creó un sistema mediático muy ruin, donde pues prácticamente estaban los grupos cerrados y todavía no se ha abierto, o sea, digamos, los medios de comunicación tradicionales no se han abierto al López Obradorismo o a la gente que simpatiza con Andrés Manuel, ni se han abierto a otro tipo de posturas más allá de la postura crítica a la actual administración. Si tú ves en el Universal está cerrado, Reforma está pues evidentemente cerrado. Las televisoras, son pocas las voces que llegan a esos espacios y yo creo que no se han abierto y no se van a abrir. Pero la gran ventaja que tenemos ahora, que es una ventaja que no existía, por ejemplo, en 2006, yo creo que si las condiciones de este 2018, del 2018, de 2020, hubieran estado en 2006, pues Andrés Manuel hubiera logrado ganar con muchísima amplitud para que se le reconociera su triunfo y no fuera lo que sucedió con el fraude. ¿Por qué? Porque hay muchísimas otras voces que están hay muchísimas otras voces que están luchando por imponer una información más imparcial, porque la imparcialidad sí se puede llegar, y tener, digamos, otros puntos de vista más allá de esta única visión que se ha buscado imponer. Y claro, todos tenemos una visión, los mismos medios, o sea, al seleccionar ¿a qué le van a dar prioridad? ¿Cuáles van a ser sus informaciones hoy? ¿Cuáles van a ser las notas? Si van a ponerla en portada o si no la van a poner en portada. Están siendo subjetivos con la cuestión de la información y están editorializando en la misma acomodo de la propia forma en cómo un periódico, digamos, se conforma. Entonces, sí me parece que claro que todos tenemos una ideología. La cuestión es que creo que eso es bueno para el debate, ¿no? O sea, como tú dices, aquí o sea, uno comenta las noticias y la gente muchas veces, como ya llegan las noticias tan rápidos, pues va a un programa o va a otro programa porque quiere ver cómo analizar esa noticia, cómo interpretarla. Y eso es algo que el periodismo también lo debe establecer. Ustedes, por ejemplo, hacen un excelente trabajo en contextualizar las noticias, en contextualizar, bueno, ¿por qué dijo Andrés Manuel esta cosa? ¿Por qué los de la oposición están diciendo esta otra cosa? Y entonces contextualizan los hechos
y dan una visión mucho más amplia de eso que está sucediendo. Y eso es algo muy bueno y eso es algo que se agradece y las audiencias lo agradecen. Y entonces los otros, ¿no? Los otros que se creen los únicos, los dueños de la información y del buen periodismo, pues están muy enojados porque pues evidentemente han perdido su influencia, ¿no? Y mira, yo sé que tú también te has enfrentado en su momento a los medios de comunicación tradicional, los conoces perfectamente. Hoy vemos, muy desafortunadamente, que muchos compañeros periodistas pues se enfrentan a situaciones terribles dentro del gremio. Se enfrentan a jornadas larguísimas, definitivamente y literalmente de sol a sol, a salarios muy castigados, a un trato terrible, a la subcontratación. Y los tenemos, por ejemplo, a muchos de ellos reporteros que pertenecen a los medios de comunicación tradicionales, defendiendo las ideologías de sus patrones, las ideologías de los dueños de estos medios de comunicación, de estas corporaciones. ¿Cuál sería tu mensaje, Jorge, a estos compañeros? Porque vamos, al fin y al cabo, si tengamos una ideología distinta, siguen siendo nuestros compañeros. ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos, Jorge? Sí, fíjate que esto que te menciono generalmente, o sea, es acerca de muchísimos comunicadores que se han visto beneficiados, pues en realidad tampoco es que sean muchos, ¿no? O sea, es como una élite dentro de estos grupos y hay otro gran conjunto de personas, reporteros de a pie, reporteros que los mandan a las mañaneras, que los mandan a, ¿cómo se llama? A cubrir, no sé, algún hecho, los de la sección de policía. Pues todo el gremio periodístico es un gremio muy pauperizado, con una estabilidad laboral, digo, en sí hay una estabilidad laboral en muchísimos espacios, ¿no? En el país, ¿no? Y esto también es en todo el mundo, pero creo que sí el gremio periodístico ha sido como muy afectado en ese sentido, ¿no? Bajos sueldos, ¿no? Te pueden correr cuando quieras, incluso ahí no se respeta la libertad de opinión, ¿no? Si el editor dice, no, sabes que esto no va a ser porque yo pienso que no va a ser, pues entonces no sale tu nota. Y te lo digo con conocimiento, porque también conozco esta parte de los medios tradicionales, en específico de la parte de los periódicos, ¿no? Entonces creo que donde existe, digamos, una censura muy cruel y una censura y un autoritarismo es en muchísimas de las redacciones de los propios periódicos, de las propias radiodifusoras y de las televisoras. Y claro, hay también una cuestión que a veces cuando están en el medio, ¿no? Se pone como la camisa del medio, que en realidad es la camisa del dueño del medio o de quienes son los inversionistas del medio, y entonces ven como si fuera un enemigo, ¿no? A los demás reporteros o a los demás medios de comunicación o al presidente. Y creo que ahí, yo creo que hay una cuestión y que es algo muy, muy interesante y que Andrés Manuel lo ha manejado en algunas ocasiones. O sea, es importante la exigencia de los propios reporteros, de los trabajadores de a pie de los propios medios de comunicación, que tengan exigencias con sus propios gremios, ¿no? Estamos los casos, por ejemplo, que hubo en Animal Político de acoso hacia las mujeres, de excesos de parte de los jefes, ¿no? Pero claro, hay una presentación como de vanguardia de muchos de esos medios, y creo que hay que hablar de medios y la gente no está hablando y los propios medios no hablan de los propios medios, ¿no? Y es importante dar ese debate porque los medios son fundamentales para la democracia, son fundamentales para el debate y debemos de comprender qué es lo que, o sea, y creo que muchos de los medios tradicionales no lo han comprendido, que la forma en cómo Andrés Manuel ha llevado la comunicación en el país es algo inédito, pues prácticamente en todo el mundo, y no han sabido ni adaptarse, no han sabido ni comprender bien, cosa que medios de comunicación como Sin Censura o como otros medios de comunicación lo ha hecho a la perfección, porque estamos viviendo otro ambiente y estamos viendo otra forma de comunicar y otro tipo de audiencias que son muchísimo más conscientes, y los medios tradicionales parecen que están ahí como en lo viejo, ¿no? Como que no han logrado dar ese cambio. Y sí me parece que los grandes, los comunicadores de a pie, esos sí deberían de exigir pues un trato muchísimo más digno de sus propios jefes o de sus propios, de donde están los empresarios de estos medios de comunicación. Y sí, las condiciones de muchísimos reporteros son muy tristes, ¿no? Y estamos viendo de reporteros que se les exigió hacer coberturas en época de COVID y que desgraciadamente se contagiaron y fallecieron. Y creo que son cosas
que deben de llamar a la reflexión acerca de qué tipo de medios de comunicación tenemos y qué tipo de medios de comunicación queremos como sociedad y los mismos reporteros como para vivir ahí, ¿no? Y es que cualquier escuela de función pública del mundo, cualquier universidad de función pública establece, mi querido Jorge, que los medios de comunicación libres, independientes del gobierno, son fundamentales para el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, estoy convencido, concuerdo al 100% contigo en esta necesidad de periodistas independientes, periodistas que tampoco se dejen, ¿no?, de lo que les están haciendo en sus propios medios. Yo el llamado que les haría es que piensen en la independencia. Hay un nicho muy, muy grande, muy amplio para que ellos puedan venir acá y nos olvidemos de una vez por todas, en definitiva, de los medios tradicionales. Pero bueno, ¿qué te parece?